Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a leer en el libro de San Mateo, capítulo 1, el versículo 21. Si me acompañan en San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Voy a leer. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así como están, un gusto para todos los que están conectados. Mi nombre es Sergio Grum, acá en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. En esta ocasión, bueno, tengo la oportunidad y la bendición, bueno, de estar compartiendo con ustedes la palabra, ¿no? Bueno, ya que no tengo mucho tiempo, le voy a pasar a contar rápidamente, bueno, cómo he conocido al Señor Jesucristo, ¿no? Cómo he recibido la salvación, cómo he sido libre de mis pecados, ¿no? Y cómo Dios ahora está guiando mi vida por medio de la iglesia. Si bien estoy viviendo, ¿no?, dentro de la iglesia, sirviendo al Evangelio desde la parte de adentro, ¿no? Al principio, como todos, ¿no? Siempre tenemos un concepto o una visión, ¿no?, de acerca de Dios o la vida que, que a Dios le gusta o le agrada, ¿no? Pero cuando vamos metiéndonos más a fondo, podemos ver que todo lo que nosotros pensábamos acerca de Dios estaba equivocado. En mi caso, ¿no?, yo me crié bajo las ramas, ¿no?, del catolicismo, porque toda mi familia es, ¿no?, de la Iglesia Católica, de adorar a los santos. Yo hice la comunión, la perseverancia y todas esas cosas, ¿no? Me bauticé, etcétera. Y así yendo todos los domingos a la iglesia, resulta que, bueno, una vez que terminé el secundario, después dije, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y como yo vengo de un pueblo del norte de Argentina, la provincia de Misiones, dije, bueno, me voy a poner a estudiar en la universidad. Como no había universidad cerca de mi pueblo, había como institutos terciarios, ¿no? Y me puse a estudiar la carrera de analista en sistemas, que era privada, ¿no? Y yo me crié con mis abuelos, entonces ellos me pagaban esa carrera, ¿no? Pero más tarde, pasando un año, como que ya no podían pagarme ellos, ¿no? Entonces yo les dije a mis abuelos, bueno, no se preocupen, yo voy a trabajar y yo me voy a pagar, ¿no? Y así poniéndome a trabajar ya no pude seguir, ¿no?, con la carrera. Y me fue bien, ¿no? Me gustaba todo lo que era programación, etcétera. Y trabajando en un comercio, entraban muchas personas entraban, ¿no?, a comprar y siempre la atendían, la verdulería, fiambrería, etcétera. Y nos poníamos a hablar, ¿no? ¿Y de qué hablábamos? De Dios. Y justo me tocó una persona mayor, ¿no?, que pertenecía a la iglesia del séptimo día, ¿no?, de los adventistas. Y poniéndome a charlar con él, me pude dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Que en realidad yo estaba dormido, si bien, bueno, hay muchas diferencias, ¿no?, de denominaciones. Pero él como que me pudo abrir un poco más la mente, ¿no? Porque mi mente estaba muy cerrada, ¿no? Y me pude dar cuenta que la Iglesia Católica en realidad no profundiza bien acerca de lo que es la Biblia, la palabra, ¿no? Y acerca del propósito de Dios, de Jesucristo, de la Iglesia, ¿no? Etcétera. Que es un mundo, el mundo de Dios, ¿no? Entonces como que ahí como que se me abrieron los ojos, ¿no? Y quise conocer más, me llamó la atención porque yo en la secundaria, ¿no? No sé si le ha pasado a ustedes, pero yo me enfocaba más en lo que es el ámbito de lo social, de lo humano, ¿no? A mí no me gustaba, o sea, en realidad no me gusta la matemática hasta ahora. Y me doy cuenta que en nuestra vida todo es número, ¿no? Para medir algo, para buscar el versículo, el capítulo, todo es número, nuestra vida está rodeado de números, ¿no? Medición, el clima, temperatura, etcétera, qué fecha estamos.
Y yo no tengo muy buena relación con los números, ¿no? Y entonces no quería tener, o sea, no me gustaba la matemática. Y justo en la secundaria había los últimos 3 años, era como elegir para dónde vas a enfocar, ¿no? tu profesión el día de mañana. Entonces yo me incliné para el lado de humanidades y ciencias sociales, donde no había matemática. Y ahí era mucha historia, filosofía, psicología, sociología, y era leer mucho, ¿no? Y todo eso está, digamos, la mirada, ¿no? Está más como inclinada al comportamiento del ser humano, ¿no? En la sociedad, instituciones, en la familia, ¿no? Siempre está enfocando a lo humano, ¿no? La palabra misma lo dice, humanidades y ciencias sociales. Entonces, estudiando todo lo que es filosofía acerca de los pensadores, ¿no? Los grandes pensadores de la historia como Sócrates, Aristóteles, Platón, ¿no? Así, ¿no? Como en mí se despertaba un interés muy grande dentro de mi corazón. Sí, Dios existe porque es obvio, ¿no? Dentro de nosotros surge algo, ¿no? Ese algo, ese espíritu. Podemos ver también las cosas que vemos, el amor hacia la otra persona o de la otra persona hacia mí, pero llega hasta un punto de decir, bueno, yo muero y después, ¿qué pasa? Y viendo que todos los pensadores también hasta ahí llegaban su pensamiento, que no saben qué pasa después de la vida, entonces yo me preguntaba, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿No? De mi vida acá en la tierra. ¿Para qué vivo? O sea, ¿para qué vine a la tierra? Esos pensamientos fuertemente se fueron levantando dentro de mi corazón, ¿no? Y no había respuesta. El pensar, ¿para qué estoy en este mundo, no? ¿Para qué vine? ¿O por qué el mundo está como está? Como que era como que piezas que estaban así sin ensamblarse, ¿no? Y bueno, esas incógnitas estaban muy fuertes dentro de mi cabeza. Hasta que bueno, después viajé para acá, para la capital, para Buenos Aires, ¿no? Allá yo tenía mi trabajo, tenía mi novia, tenía mis cosas, ¿no? Y como que todo se fue derrumbando, me quedé sin trabajo, terminé con mi novia y me vine para Buenos Aires, para la capital de Argentina, ¿no? Mis tíos vivían acá y ellos siempre querían que yo venga acá, a veces le visitaban las vacaciones. Y cuando se enteraron que estaba así sin hacer nada, me pagaron el pasaje y me vine para, para acá, ¿no? Estando acá, bueno, empecé a trabajar en algunas cositas así, ¿no? Viendo que quería arrancar con mi vida nuevamente. Y así trabajando en una cosa, en otra cosa, me topé con ahora el anciano de la iglesia, se llama Juan Carlos Melgar. Él nos invitó, a mí y a una familia que estábamos cerca ahí en un lugar donde se venden, donde hay mucha gente, es como un shopping, pero le llaman la Feria de la Salada. Es un lugar grandísimo donde van muchas personas, ¿no? Gente de otros países, buses de otras provincias, van a comprar, ¿no? Y bueno, yendo a esa célula, a esa reunión zonal que hacen, vino el pastor, ¿no? Que ahora está acá en Argentina, que él estaba anteriormente en el país de México, ¿no? 8 años estuvo ahí, y después lo rotaron y vino para la Argentina. Recién llegadito, bueno, él nos invita a, o sea, hacemos como una reunión en la casa de esta familia, y bueno, ahí por primera vez escuché el Evangelio, ¿no? Que nunca jamás había escuchado. Y cuando lo escuché, como que se me abrió el entendimiento, ¿no? Es como que ahí pude entender por qué el mundo está como está, ¿no? El por qué el ser humano también es así como es, ¿no? Malo, porque hace cosas malas, por qué todo, cada vez, cada pedazo, ¿no? La familia se rompe, y engaño y mentira, etcétera. Hay tanta maldad, ¿no? Y como que ahí recién pude entender el sentido de la vida, ¿no? Y el porqué del mundo, por qué está como está, ¿no?
Era por causa del pecado, ni más ni menos. Entonces, pero hasta ahí llegó nuestro pensamiento, no solamente el mío, sino de lo que estaban escuchando ahí también. Como decían, está bien, Jesucristo vino a este mundo, como todos sabemos a teoría, ¿no? Por así decirlo. Jesucristo vino inevitable, esto está científicamente probado que hubo una persona llamada Jesucristo, ¿no? Que fue colgado en madero, ¿sí? Bueno, pero esa persona llamada Jesucristo que fue colgado en el madero, ¿sí? Tuvo que cumplir esa misión, ¿no? Él vino a este mundo para cumplir una misión. ¿Cuál fue esa misión? Salvarnos, quitarnos el pecado, ¿no? Salvarnos del infierno. Entonces, cuando yo escuché eso, ¿no? Yo estaba muy agradecido porque, entonces, si alguien pagó la culpa de mis pecados, entonces ya no tengo más pecados. Pero, pará, y si mañana, hasta hoy, no tengo más pecado. Pero si mañana cometo pecado, ¿qué pasa? Y me quedé así como, se me cayeron de vuelta, ¿no? Todas las ilusiones. Y estaba un poco triste, un poco turbado, ¿no? Porque yo estaba muy contento, muy feliz porque me pude enterar de esta nueva noticia, ¿no? De estas nuevas. Ya no tengo más pecado. Jesucristo se llevó, quitó el pecado del mundo. Él pagó con su muerte mi pecado. Pero si mañana cometo pecado, ¿qué pasa? Esa era la gran pregunta, ¿no? Pero bueno, así pasando el tiempo, yendo una y otra vez a la iglesia, a escuchar la palabra, teniendo la comunión, hablando con un ministro, con otro. eh, una vez yendo hacia la iglesia, el pastor me vio, me saludó y bueno, me hizo compartir con ahora es pastor Francisco, está ministrando en la provincia de Córdoba. En ese momento era seminarista. Estoy hablando hace 15 años atrás. Yo era joven todavía. Todavía soy joven, pero era más joven. Y bueno, él me compartió detalladamente, ¿no? El pecado, la ley y la salvación, ¿no? El evangelio. Ahora, obvio, detalladamente no puedo hablar de todo esto, sino solamente le estoy contando mi testimonio rápidamente, ¿no? Como contándoles cómo yo he conocido la iglesia, la salvación, ¿no? Cómo fui libre de mis pecados. Entonces, hablando con él, ¿no? Yo le contaba cuál era mi duda o lo que yo no entendía. Y claramente después que me habló de la ley, no como se hacía antes, la imposición de mano con la oveja y era degollada la oveja y vos eras limpio del pecado que habías cometido pasado, ¿no? Pero después vino Jesucristo, ¿no? Y Juan el Bautista ha puesto la mano sobre Jesucristo como el representante de todos nosotros y todo el pecado de todo el mundo pasado, presente y futuro fue puesto en Jesucristo y Jesucristo fue al madero en la cruz y con eso ha terminado el pecado del mundo, ¿no? Pero cuando él me leyó, quiero compartir con ustedes el libro de Hebreos, capítulo 10, rápidamente voy a leer en Hebreos, capítulo 10, versículo 17. Y con esto fue como que selló en mi corazón mi salvación, ¿no? Dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces cuando yo escuchaba eso, pasado, presente y futuro. Jesucristo ya limpió, ya Dios no se acuerda más de mis pecados, pasado, presente y futuro. Eso fue como el sello que Dios puso en mi corazón esa palabra, ¿no? Y con eso me hizo libre una vez y para siempre de mis pecados. Y así pasando el tiempo, como eso que yo había escuchado, ¿no? Que me había hecho libre de mis pecados, estaba muy, muy contento, muy agradecido. Si bien yo seguía manteniendo
mi forma de pensar, seguía manteniendo mis planes, venía a la iglesia, concurría a la iglesia los domingos, a veces no, a veces sí. No estaba bien conectado con la iglesia, ¿no? Porque todavía no entendía el propósito de la salvación, no entendía bien para qué Dios me salvó, cuál era el propósito de Dios para mí. No entendía bien todavía esa parte, ¿no? La vida de creencia, etcétera. Entonces, eh, como que ahí Dios empezó a trabajar en mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque después de eso me fueron pasando muchas cosas, ¿no? En la vida, como que problemas, situaciones, no me conectaba bien con Dios, con la iglesia, con el siervo de Dios, con el pastor, mi corazón no fluía con los demás, porque yo seguía manteniendo mi propia vida, mi propio pensamiento, yo tenía mis objetivos, mis planes, lo que yo quería para mi vida, y teniendo así como Dios me permitió así un buen trabajo y desde ese momento como que yo me alejé de la iglesia. Me alejé de la iglesia y obtuve un buen trabajo, trabajaba ya en el microcentro, un buen trabajo, ganaba bien, no me faltaba nada y todos los deseos que yo quería cumplir lo hacía, quería comer tal cosa, comía, quería comprarme tal cosa, lo compraba, quería viajar, viajaba. Vivía como una vida de un rey, ¿no? Tenía todo, tenía plata. Es como que, como te enseñaron en tu familia, ¿no? Que vas a ser feliz si tenés coches, si tenés casas, si tenés esto, tenés lo otro. Como que yo me di cuenta que tuve todo lo que siempre me educaron y pensé que así sería feliz y no, no era feliz. Entonces ahí Dios me fue como mostrando que la felicidad no está en el mundo, ¿no? Y como yo me empecé a sentir por dentro como muy vacío, ¿no? Muy vacío porque no me llenaba las cosas materiales, ¿no? La buena vida, el tener todo, no llenaba mi corazón. Entonces ahí yo empecé a probar las cosas malas del mundo, ¿no? Empecé a tomar, empecé a juntarme digamos, con personas malas, que les gustaba la noche. Empecé digamos, a conocer el verdadero sabor del mundo, ¿no? También andaba con prostitutas, empecé a probar lo que era la droga, y así, cada día como que empecé a saborear eso, ¿no? Las cosas del mundo, de la noche, ¿no? Que no era nada lindo, porque no te suma nada. Pero estaba sumergido en ese, porque tenía un vacío en mi corazón, ¿no? Como una tristeza. Y a poco iba como decayendo, ¿no? Cada vez más triste, cada vez más vacío, deprimido, así solo. Porque tenía todo, ¿no? Vivía muy bien, pero no, parece que no tenía nada. Hasta que toqué fondo. Una vez casi ya me voy para arriba, ¿no? Parecía que Jesucristo me estaba llamando. Bueno, hasta acá viviste y vení para acá, ¿no? Pero ese día como Dios me tocaba mi alma, si no, casi me muero un día, ¿no? Así saliendo de joda, así, de parranda, como le dicen, ¿no? Y el otro día llegando a mi casa, como mi corazón se aceleraba mucho y me daba mucho miedo, casi como que me moría, ¿no? Y al otro día como me iba a la iglesia. Y yo hace como un año que no me estaba yendo a la iglesia, ¿no? Y cuando me vio el pastor, como se sentía muy agradecido al verme, ¿no? Y ahí le compartí cómo estaba viviendo y él me dio para que lea un libro que se llama El arrepentimiento y la fe. Volviendo así, ¿no? A mi casa y empezando a leer ese libro, ahí pude entender muchas cosas, ¿no? Y ahí fue donde recibí el verdadero arrepentimiento, ¿no? La salvación, el arrepentimiento verdadero. Porque eso que yo había escuchado en mi cabeza como teoría, bajó a mi corazón.
Y ahí fue donde se hizo la explosión, por así decirlo, ¿no? Ahí donde Jesucristo empezó a morar en mi vida, ¿no? La palabra como que tomó ese poder, ¿no? Como le habrán pasado a ustedes también, ¿no? Como a algunos que directamente les llega, ¿no? El arrepentimiento es el corazón, ¿no? Con fuerza la palabra llega al corazón y le libera, ¿no? Del pecado. Pero a mí primeramente me llegó a la cabeza como teoría, ¿no? Y por eso yo seguía manteniendo mi forma, mi plan, etcétera. Pero después que me pasó todo ese proceso, como que ahí recién eso me bajó al corazón, ¿no? Y estaba recontento, lloraba, leía en el libro, ¿no? El arrepentimiento y la fe. Hablaba de Pedro, hablaba de Judas Iscariote, hablaba de Caín y Abel. Cuando yo escuchaba a Caín y Abel, yo tengo este mismo corazón que Caín. Yo con este corazón, ¿no? Puedo matar a mi hermano, así decía, ¿no? Me asustaba. Porque yo pensaba que si ustedes me preguntaban, y Sergio, ¿cuánto por ciento de bueno te considerás y de malo? Y yo decía, bueno, yo soy 80-90% bueno y 10, a veces 20% malo, porque no he vivido una vida, yo no he vivido una vida mala, por así decirlo, ¿no? Porque yo, como les dije, ¿no? Me crié con mis abuelos eh, y siempre viví una vida bien, mi casa, el estudio, la escuela, ¿no? Ir a jugar a la pelota, al fútbol, con mis vecinos, con los chicos de la escuela, de ahí a la casa de mi novia, y de ahí a mi casa, después los domingos a la iglesia, una vida bastante ordenada, ¿no? Y siempre obedeciendo a mis abuelos, siendo muy servicial, como limpiando, cocinando, lavando los platos, limpiando mi casa, o sea, siempre como aprendí los valores, ¿no? De la familia, la ética, la moral, esto se debe hacer, esto no se debe hacer, el respeto. Eso es lo que me inculcaron mis abuelos, ¿no? Entonces, si yo te veía fumando y yo no fumaba, yo me creía mejor que vos porque yo no fumo. O tomando, yo te veía tomando y yo no tomo, yo me creía mejor. Pero después cuando Dios me sacó de la iglesia un año, yo empecé a hacer todas esas cosas malas, ¿no? Entonces ahí como que Dios me mostró a quién realmente era yo, una persona mala, ¿no? 100% mala. Y ahí fue donde pude recibir esa salvación tan grande, ¿no? Y desde ahí, yo me alejé de la iglesia 2010 hasta 2011, ¿no? Un año. Y ahí Dios ya me tomó las riendas hasta ahora, ¿no? Estoy en la iglesia. Pero no se crean que todo fue color de rosa estando en la iglesia, porque no es así. Siempre Dios trabaja de diferentes maneras, ¿no? Y en mi vida ha trabajado bastante dentro de la iglesia. Pero es distinto ya. Cuando estás conectado con la iglesia, todo, todo, pero todo lo que nos pasa en nuestra vida es para bien, para gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es que lo permite. Como dice en la Biblia, ningún pelo de nuestra cabeza se cae si no es porque Dios quiere que así lo sea, ¿no? Y entonces cuando me pasaba tal cosa u otra cosa, así, ¿no? Dios me iba enseñando cuál era la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios no es otra cosa que vaciar todo nuestro sí mismo, ¿no? ¿Y por qué Dios hace así? Porque Dios quiere como guiar nuestras vidas, ¿no? Dios quiere guiar nuestras vidas, pero para guiar nuestras vidas, Dios tiene que, primeramente, vaciarnos, ¿no? Y para vaciarnos, Dios tiene que trabajar. ¿Cómo? Humillando nuestro corazón, ¿no? Por eso nos permite muchas situaciones. Por eso, hermanos amados, si ustedes tienen situaciones en su vida de creencia, en esta vida del Evangelio, no tengan como peso, ni temor, ni preocupación, porque como está escrito en la Biblia, y acá creo que por el horario, 5 minutos, vamos a leer, esto sí quiero que me acompañen juntos,
¿Por qué yo le digo esto, hermanos amados? Porque al recibir la salvación, como es un nuevo nacimiento, ¿verdad? Y todo es nuevo, todo empieza de nuevo, ¿no? Y el mundo que vivimos y conocemos bien, porque fuimos sacados del mundo, de esa raíz pecaminosa, naturaleza pecaminosa, somos máquina de cometer pecado y estamos adaptados para vivir donde, en el mundo. Pero Dios, ¿qué hace con la salvación? Nos saca de ese mundo y nos traslada a otro mundo, el cual es el mundo de Dios, ¿verdad? Entonces, ese mundo de Dios es el que tenemos que vivir ahora. Pero ¿qué pasa? ¿Nosotros sabemos vivir ese mundo de Dios? No, no sabemos vivir ese mundo de Dios. Entonces, y acá viene lo complicado y lo frustrante, porque nosotros para poder llevar esa vida de creencia que le llamamos, no vida de creencia, vivir ese mundo de Dios, tenemos que empezar de cero. Como es nuevo nacimiento, es una nueva vida. Y así como es nueva vida, es como que, como dice, ¿no?, en uno de los evangelios, cuando Nicodemo se encuentra con Jesucristo, le dice, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y le dice, tienes que nacer de nuevo, le dice, ¿no? Y él no entendía, tengo que entrar en el vientre de mi madre y nacer. No, sino que tiene que recibir la salvación. El recibir la salvación significa que nacemos de nuevo, somos nueva criatura. Como, y explica bien en la Biblia, dice que somos como ese niño, ¿no? ¿Qué? ¿Qué hace? Toma la leche materna del pecho de su madre. Entonces, nosotros recién recibimos salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer a Dios, conocer ese mundo. ¿Pero cómo? Como ese bebé, tomando la leche, ¿no?, de su madre, después comiendo más sólido, después ese bebé va hablando, después va gateando, después va caminando, después va corriendo, etcétera. Después así, ¿no? Va creciendo, va avanzando. En nuestra vida de creencia es lo mismo, hermanos. Tenemos que caminar hacia adelante, tenemos que crecer, avanzar, ¿sí? Y por eso a veces nos frustramos mucho en el camino del Evangelio, en el camino de la vida de creencia, porque no sabemos y no conocemos el mundo de Dios. Pero está bien, no es mal eso, porque por eso mismo tenemos que esto, ¿no? El manual, acá está todo, cómo tenemos que vivir el mundo de Dios, ¿sí? Es difícil, no lo digo que no, es muy difícil, porque es un mundo en el cual nosotros no conocemos, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos vacíos, es muy, pero muy fácil el camino, caminar ese camino del mundo de Dios, conociendo a Dios, ¿sí? Por eso yo le invito a ustedes a que se animen a caminar ese mundo, el cual no conocemos, el mundo de la fe, el mundo de la vida de creencia, el mundo del salvo, el mundo de Dios. ¿Por qué? Yo quiero compartirles una palabra que está ya le voy a decir, y con eso voy a terminar. Voy a buscar las bienaventuranzas de Dios, que está en el libro de ahora le digo, San Mateo 5. Vamos a buscar rápidamente San Mateo 5 y yo le voy a leer por qué nosotros somos benditos por Dios. Y todo lo que nos pasa dentro de este mundo siendo salvo, no tienen por qué preocuparse, ¿sí? A ver, voy a leer en el libro de San Mateo, capítulo 5, desde el versículo 3. ¿Por qué yo les digo esto, hermano? Primeramente quiero decir, ¿no? Como yo le dije, cuando yo empecé a vivir la vida de creencia, después que Dios me vació y me dio la salvación, ¿no?
Me han pasado muchas cosas. Yo pensé que, soy salvo y todo es color de rosa, pero realmente no es así, ¿no? Porque primeramente yo no entendía la voluntad de Dios, el propósito de Dios, del por qué Dios me salvó. Y eso es lo que ustedes ahora se van a encontrar. ¿Sí? Bueno, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces ahí está hablando de todas las bienaventuranzas de Dios, ¿no? Entonces, ¿quién es bendito? Aquella persona que sufre, aquella persona que es humillada, aquella persona que está triste, así, ¿no? Entonces, los quebrantados, etcétera. Si ustedes han recibido salvación, ¿no? Y empiezan a tener situaciones, quebranto, persecución, etcétera, miles de problemas, no se preocupen, no se preocupen. Es más, ríanse, compren pirotecnias, cohetes, no sé cómo le llaman, ¿no? Eh, que se compra en la fiesta, ¿no? Pero festejen. ¿Por qué? Porque Dios está mandando esas situaciones, esos problemas. ¿Para qué? Para que ustedes empiecen a tener esa vida de creencia. ¿Sí? Porque únicamente cómo nosotros podemos estar conectados con Dios. Cuando tenemos un corazón bajo. ¿Sí? Cuando tenemos un corazón bajo, humillado, humilde, ahí únicamente nosotros podemos buscar a Dios, clamar a Dios, y ese Dios empieza a obrar en nuestras vidas, ¿sí? Porque imagínense nosotros siendo salvos, habiendo alcanzado el nivel pero más alto de todo, que es ser libres del pecado, ¿no? Nuestro corazón se sube, hasta más alto que un presidente se sube nuestro corazón, ¿no? Se vuelve altanero, ¿no? Ya no escucha a otro, ya menosprecia a otro, ya cree que sabe todo, ya no quiere aprender. Y el problema del salvo es que ya no escucha a otro, ya menosprecia a otro, se cree mejor que otro. Pero nada que ver. ¿Pasa eso? Y si pasa eso, le va a pasar como a mí. Porque a mí me pasó eso, por eso les digo. ¿Qué hace? Dios empieza a dar palazos. ¿Para qué? Para quitar todo eso que entró, ¿no? Que es todo veneno, ¿no? Que Satanás manda, toda saltanería, etcétera. Dios te va poniendo muchas situaciones, ¿no? Para humillar el corazón, para vaciar. Por eso, hermanos, ustedes no tengan desesperanza, sino glorifiquen a Dios en la situación, porque Dios quiere ser Dios de nosotros, Dios con nosotros, ¿sí? Por eso manda situaciones. Usted lo único que tiene que animarse, ¿sí? A llevar la vida, a querer aprender. Usted tiene que tener ahora, siendo salvos, tienen que tener un corazón, ¿para qué? Para aprender. ¿Aprender qué? El mundo de Dios. Imagínense el mundo en el que vivimos pero tan complejo, complejísimo, ¿no? De bacterias, de partículas y de árboles y de montañas y de piedra y de minerales. Millones de cosas podemos hablar. Y del mar, que las cosas que hay en el mar y dentro de la selva del Amazonas, las millones de cosas que hay, ¿no? Un ejemplo. Imagínense en el mundo de Dios todas las cosas que hay. Es hermosísimo el mundo de Dios. Es tan fácil también de vivirlo, pero ¿cuándo? Cuando entendemos que mi sí mismo es maldad, mi sí mismo, mi naturaleza, mi origen, mi ser es maldad. Génesis, yo soy Génesis 6:5, ¿no? Esa es mi naturaleza pecaminosa. Entonces, siempre mi corazón va a estar, esa es la base de nosotros, de todos nosotros. Entonces nuestro corazón siempre va a estar humilde abajo. Pero entonces, y acá termino, cuando yo quiero, ¿no? Vivir en el mundo de Dios, no voy a poder. ¿Entienden?
O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo siendo malo, yo siendo Génesis 6:5, pero Dios me puso en el mundo de Dios, ¿para qué? ¿Para qué Dios me rescató siendo yo Génesis 6:5 de continuo solamente el mal? ¿Para qué Dios, siendo yo tan vil, siendo yo tan sucio, me rescató, me salvó y me trasladó de ese mundo tan pecaminoso, de esa selva, siendo yo como un leopardo, ¿no? Un león, un tigre, me sacó de mi naturaleza y me puso a otra naturaleza de la cual yo no puedo vivir, porque soy un ser pecaminoso, es mi naturaleza, es mi ser, es mi origen, me sale lo que me sale naturalmente, que es pecar. ¿Por qué me puso en ese mundo de Dios? Y acá está lo lindo, porque eso hizo Dios con nosotros. Nos salvó, nos dio una nueva vida para que sirvamos a Dios. ¿Me entienden? Entonces Dios nos escogió. ¿Para qué? A lo más vil. Yo más vil. Ustedes más viles. Lo más sucio. ¿Para qué? Para avergonzar, dice la palabra, a los sabios. Porque en nosotros Dios se quiere glorificar. Pero ¿cuándo Dios se quiere glorificar? Cuando en nuestro corazón, ¿no? Entiende que yo no soy nada. Yo no soy nada. Yo soy Génesis 5. Entonces mi corazón siempre está abajo. Entonces ahí Dios puede manifestar. Ahí Dios puede usar como esa herramienta. Porque cada uno de ustedes, de los 53 ahora que están conectados, de yo y de muchos salvos, simplemente somos herramientas. Herramientas que Dios quiere usar para su trabajo, ¿no? Uno puede ser martillo, otro puede ser una tenaza, otro puede ser una llave inglesa, un destornillador, un clavo, etcétera, un serrucho. Somos herramientas para el trabajo de Dios, que es el Evangelio, la salvación. ¿Sí? Entonces, cuando yo entendí eso, Dios me salvó para servir a su Evangelio. Me sentía tan, pero tan bendito, tan... ¿Quién soy yo? ¿Entienden? Así me sentía. ¿Quién soy yo? Un escogido de Dios para el trabajo celestial de Dios. No importa qué, no importa dónde me ponga. En la construcción, limpiando tal cosa, yendo a predicar, viniendo haciendo sonido. En cualquier lado Dios te utiliza. Pero para eso tiene que haber un proceso en mi vida. ¿Qué? Un vaciamiento, le llamo. Vacío, corazón vacío. ¿Me entienden? Cuando Dios empieza a trabajar, Dios empieza a vaciar nuestro sí mismo. Nuestro sí mismo es muy grande dentro de nosotros. Y es obvio, es normal, porque tanto tiempo hemos vivido en el mundo, hemos aprendido tantas cosas, experiencia, conceptos, prejuicios, muchas cosas hemos aprendido, que eso va en contra. Pero cuando Dios empieza a trabajar, dejen que trabaje. ¿Entienden? Dejen que Dios trabaje. Ustedes ya son salvos, ustedes ya están dentro de la voluntad de Dios. Entonces todo eso es el proceso de Dios, no se frustren, siempre tengan comunión, hablen, pregunten y tengan un corazón de qué, como yo les dije, Dios nos trasladó del mundo pecaminoso al mundo de Dios. Entonces, ¿qué corazón tenemos que tener nosotros? Tenemos que tener un corazón de aprendiz, de aprender. ¿Por qué? No conocemos nada del mundo de Dios, de cómo servir a Dios. ¿Entienden? Por eso yo me siento muy agradecido, ¿no? Ya me pasé del tiempo, ya, igual ya me dijo mi compañero, al cual ustedes lo conocen, a Sergio Monzón, mi tocayo, bueno, que puedo pasarme de la y media, ahora son 11:39 acá en Argentina. Yo me siento muy agradecido y muy feliz por escucharme. Tengo muchísimas más cosas para hablar, pero no pues se puede hablar todo. Solo que la verdad que nosotros somos muy benditos de haber elegido la salvación, haber escuchado la verdadera palabra. La verdad, con Dios no hay maldición, no hay condenación. Yo también me frustraba cuando me han pasado muchas cosas
y pensaba que era un maldito, pero realmente ¿qué soy? Acá dice Mateo 5, ¿no? Habla de la bienaventuranza, soy bendito, ¿no? Por eso yo también me siento muy agradecido porque, bueno, son varios conectados. Me dijo Sergio Monzón que, bueno, siempre son entre 45, 50, que son fijos escuchando, ¿no? Y hay muchas cosas para hablar y siempre pidan a Dios orando para tener un corazón de alumno, un corazón de aprendiz, de aprender. Siempre, por más que seamos usados, seamos levantados, tengamos el cargo que tengamos dentro del Evangelio, pero siempre nuestro corazón tiene que tener un corazón de aprendiz. Así siempre podemos escuchar a Dios, tener los oídos abiertos para escuchar la palabra de Dios, que se manifiesta, que Dios no habla a través de cualquier cosa, no habla Dios. A través, si imagínense, en la Biblia dice que habló a través de un burro, así que siempre tengan oído para escuchar. Como yo les dije, un corazón vacío, ¿qué hace? Recibe, ¿sí? Recibe y después sale, recibe y sale, recibe y sale, ¿sí? Así, hermanos, la verdad, muy agradecido. Y bueno, hasta acá quiero compartir, así que vamos a orar para terminar. Señor, realmente usted grandemente quiere obrar, quiere trabajar en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Primeramente, entrenando nuestro corazón, primeramente trabajando nuestras vidas, Señor, para que así nosotros podamos conocer su voluntad, podamos conocer más de usted, Señor, y cómo agradar a usted y cómo servir a usted, Señor. Primeramente recibiendo el corazón de usted, Señor, para que así tengamos también la posibilidad, la oportunidad de poder compartir ese corazón, ese evangelio de salvación a otras personas que nos rodean, que son muchísimas personas que están sufriendo, Señor. Por favor, usted tenga misericordia de nosotros, nos dé la gracia, Señor, para afinar nuestro corazón, Señor, para afilar, Señor, nuestro corazón, para que así esa espada, Señor, esa palabra, Señor, que penetra una vez que entra, no vuelve vacía, Señor, y llega hasta el tuétano, como dice, ¿no? Así podamos compartir, ser esa herramienta, Señor, bien lubricada, ¿no? Para que usted pueda usar sin problemas, Señor, y podamos glorificar a usted, Señor. Le agradecemos por todo, dejamos todo, Señor, en su mano, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.